Silencio. Como Edgar se despierte y los encuentre aquí, es capaz de cualquier cosa. ¿Cómo que qué, Edgar? Es que hay gente que no se entera de nada. Pues no han venido a buscarlo, despertándome a mí de paso, porque lo hacían responsable del incendio de la catedral. Sí, ya lo sé, no me he vuelto loca. Preguntaban ustedes por el varón de Bosque Sagrado, pero resulta que no es otro que nuestro Edgar. Y para que vean que no ha podido tener nada que ver con aquel desgraciado suceso, les voy a mostrar cómo duerme feliz y plácidamente en sus aposentos. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho? ¿Pero qué porfía la suya? ¿No les da vergüenza, ustedes gentes de orden, dando crédito a cualquier descerebrado que les llega con una descripción dudosa? Yo les puedo asegurar que Edgar es totalmente inocente de cualquier cosa de la que le acusen. Él es inocente como un niño. Pues sí, eso sí es verdad. Él tiene sus habilidades. Y también es cierto que ha excavado algunos túneles en la región, y que se maneja bien en los subterráneos, y que es capaz de construir cualquier ingenio para entrar por asalto en cualquier sitio. Pero ¿eso qué prueba? Yo se lo voy a mostrar, gentes incrédulas, y van a salir de dudas sobre su absoluta inocencia. Esperen un momento, que abro el portón. Pues bien, aquí estamos en sus dominios. Esa de ahí es su alcoba. En la misma pared tienen una mirilla desde donde podrán contemplarlo. Acérquense, acérquense. ¿Lo ven? Su cuerpo tendido, descansando. No, señora, no está muerto, ni tampoco es una estatua o algún maniquí. ¿Cómo que no respira? No me dirá usted que con esta luz es capaz de verlo con tanto detalle. Pero si quiere cerciorarse, no seré yo quien la detenga. Adelante, entren en su habitación y compruébenlo por ustedes mismos. Bueno, no me juzguen. Querían convencerse por sí mismos, ¿no? Han desatado a la fiera. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque no sufran. Mañana le toca a Edgar leernos uno de sus relatos y a él le encanta tener público. Seguro que en cuanto den las 7 campanadas, los libera para que vayan a escucharlo. Aunque no sé yo si para entonces estarán lo bastante cuerdos como para enterarse de algo. El caballo de Gabriel trotaba con la cabeza un tanto agachada a causa del agotamiento. El hombre también montaba cabizbajo, fingiendo no percibir cómo todos aquellos con los que se cruzaba se apartaban de su camino, como si el repiqueteo de los cascos del corcel sobre los adoquines de la calle presagiara algún peligro. Era un agente de élite de la ciudad hermética. No era conveniente plantarse frente a su mirada, aunque ésta quedara oculta entre el sombrero de ala ancha y el pañuelo que le cubría el rostro por encima de la nariz. En parte, para protegerse del humo que la combustión del carbón expulsaba por las chimeneas. En parte, para infundir temor. Del mismo modo, tampoco era pertinente levantar sospechas cuando se le rehuía. Esos agentes podían detenerlo a uno sin ninguna razón y bombardearlo a preguntas. Eran propensos a empuñar la porra que portaban en la derecha del cinto. El sable, enfundado a la izquierda, rara vez lo desenvainaban, y propinar algún que otro porrazo si las respuestas no le eran satisfactorias. Y si lo estimaba oportuno, podían enviarlo a las minas de por vida sin juicio previo. Eludirlos con disimulo puede parecer difícil a simple vista, pero los habitantes de Hermética poseían esa habilidad singular. Solo había 50 agentes recorriendo las estrechas calles de la urbe, pero la insistencia con la que patrullaban provocaba que tarde o temprano todos los ciudadanos acabaran topándose con alguno a lo largo del día. Torció hacia el centro de la ciudad, justo cuando el ferrocarril que circulaba por la vía
construido sobre la muralla exterior, llegaba a la estación. Más humo, pensó antes de toser, más por costumbre que por necesidad. Visiblemente cansado, atravesó el arco que separaba el distrito obrero del de los ciudadanos y encaró la avenida que conducía hasta su hogar. Gabriel había rebasado el medio siglo de vida. Ya no tenía edad para callejear durante más de 15 horas seguidas. Pero los demonios que lo atormentaban mientras estaba despierto se multiplicaban cuando cerraba los ojos. Al llegar a su casa, se dirigió a la cuadra para acomodar a sombra su noble corcel. Solo los agentes de élite, algunos miembros de la burguesía y el gobernador podían poseer caballos. De ahí que los equinos estuvieran mejor atendidos que la mayoría de las personas. Encontró a los 2 mozos de cuadra jugando a los dados, que prestos se incorporaron para ocuparse de sombra. Les entregó las riendas y se dirigió al interior de la casa. La señora Delaine, su ama de llaves, salió a su encuentro. Parecía que la mujer supiera antes que él cuándo iba a regresar, pues siempre le encontraba faenando. Gabriel apenas dormía, pero estaba convencido de que ella dormía incluso menos, o puede que ni siquiera lo hiciese. «Buenos días», dijo la señora. «Le calentaré el almuerzo». «¿Almuerzo?», pensó el hombre. Creía estar seguro que había llegado a la hora de la cena. En Hermética era difícil saber a ciencia cierta en qué momento del día se encontraba uno a juzgar por la luz del sol, pues en su interior apenas se distinguía la mañana de la noche. El oscuro humo que expulsaban las calderas de las máquinas de vapor se acumulaba bajo la pirámide de vidrio que los aislaba del aire tóxico del exterior, imposibilitando vislumbrar el cielo que había al otro lado. Por suerte, la señora Delaine siempre estaba atenta a las campanadas que marcaban las horas, amén de no olvidar jamás subir las pesas del reloj de cuco cuando finalizaba el día. «No se moleste en calentar la comida, me la comeré tal cual y me acostaré». Tras disfrutar de ella, subió por las escaleras a la dependencia superior, una gran habitación abuhardillada que constaba de un perchero, una cama, un escritorio con su correspondiente silla y un armario. Colgó sus útiles en el perchero y cuando derrotado, cayó sobre la cama. No debía llevar demasiado tiempo dormido cuando un ruido fuera de la casa lo desveló. Se asomó a la ventana y al otro lado de la calle vio una diminuta figura mirando hacia donde él se encontraba. Al punto se sobresaltó, pues reconoció a esa forma a uno de los fantasmas que le importunaban día y noche. Se atavió con su chaqueta larga, el gorro y el pañuelo, se calzó el cinto alrededor de la cintura y salió al encuentro de ese personaje que le resultaba familiar. Al pisar la calle, se sorprendió de que aún siguiera allí, esperándole en la penumbra que se formaba entre 2 faroles que iluminaban esa parte de la avenida. Se acercó decidido. Tenía que ver el rostro que oscurecía la capucha que cubría su cabeza, asegurarse de que era aquella pobre chiquilla, comprobar que seguía con vida. Cuando estaba a menos de 10 pasos, la figura sacó la mano del bolsillo de su chaqueta. Entre sus dedos sostenía un pequeño objeto metálico. «¿Te acuerdas de mí, Gabriel?», pronunció una voz femenina. Ahora estaba seguro. Se trataba de ella, pero no era la muchacha que esperaba encontrar, sino una mujer adulta. ¿Tanto tiempo ha pasado?, pensó justo antes de que el objeto que portaba en la mano provocara un ruido ensordecedor y un destello luminoso predeciera al mayor dolor que había sentido en su vida. Gritó al llevarse la mano al hombro. Parecía que le habían clavado una daga ardiente. Desenvainó el sable y lo descargó con violencia sobre la agresora. Pero al ver su rostro, al ver esa cicatriz que lo cruzaba de parte a parte, no pudo más que detenerse. Ella ni pestañeó. Gabriel volvió a atacar, aunque giró el sable justo cuando estaba a punto de alcanzarla. El lateral de la hoja impactó en la sien de la mujer, que cayó inconsciente al suelo. El hombre se acercó a ella y miró atentamente el artilugio
que aún sujetaba con sus dedos. Constaba de un mango y un tubo metálico que partía perpendicularmente de él. De la punta emanaba humo con olor a quemado. Cuando la mujer despertó, Gabriel estaba sentado frente al escritorio, con esa extraña arma entre sus manos. Gracias a una palanquita en un lateral, había conseguido que se separasen dos partes que quedaban unidas entre sí por un tornillo. Giraba el objeto en todas direcciones, intentando adivinar cómo era posible que le hubiera infligido tanto daño y desde tan lejos. De vez en cuando miraba sobre la mesa, donde reposaban dos piezas cilíndricas de metal, una maciza acabada en punta, que la señora de Lane había extraído de la herida que le había provocado en el hombro, y otra más grande y hueca que había encontrado alojada en su interior al desmontarla. Sorprendido, escuchó tras de él. Se giró de golpe. La mujer seguía atada en la cama, pero de forma incomprensible había conseguido liberarse de la mordaza. Volvió a darle la espalda. Sabía que si no había gritado hasta entonces, no lo iba a hacer ya. «Es una pistola», continuó mientras se esforzaba en incorporarse. «Cállese», zanjó Gabriel. «Eso pequeñito que hay sobre la mesa es el proyectil», explicó haciendo caso omiso a la gente. «Sale disparado a través del cañón, con ese tubo largo que miras con tanta curiosidad». «¿Disparado?». Gabriel se giró de nuevo. La mujer sonrió y con un movimiento de ojos le instó a que se acercara. Él la ignoró y volvió a centrarse en el objeto. «Si me dejas marchar, te explicaré cómo funciona». A ella le pareció que el hombre producía un sonido similar a una risa, aunque también podía tratarse de un quejido de dolor. Empezó a llover sobre Hermética. Las gotas de agua golpeaban las cubiertas de manera insistente y descendían con gran estrépito por los 8 lados de la pirámide protectora hasta su base, en la muralla exterior. Gabriel se levantó y miró por la ventana, como si fuera posible ver la lluvia caer. Observó que ya no quedaba rastro alguno de aquellos que habían acudido atraídos por la explosión provocada por el arma. «¿Vas a matarme?», preguntó la mujer impaciente. A Gabriel se le torció el rostro. Aún no había decidido qué iba a hacer con ella. La había trasladado hasta su casa para huir de las miradas de los curiosos, pero empezaba a cuestionarse si había sido una buena idea. «¿Por qué tendría que hacerlo?». «Porque yo he intentado matarte a ti», dijo ella, señalando con la vista la venda que cubría su herida. «No se lo reprocho». Ahora fue él quien no apartó la mirada de la cicatriz que atravesaba el rostro de la mujer. «¿Te refieres al corte?». «No te preocupes, me fue de mucha ayuda allí donde me recluiste», farfulló con ira. «Los vigilantes apenas me miraban y solo me tocaban con el látigo cuando lo hacían restallar en mi espalda». Gabriel pronunció de forma mecánica esa frase aprendida que tantas veces se habría repetido a sí mismo. «Intentasteis descarrilar el ferrocarril». «Éramos niños perdidos», gritó rabiosa. «Huérfanos de padres muertos en vida, porque estaban encerrados en ese infierno llamado las minas. El mismo en el que nos condenaste a nosotros. ¿Cuántos más han venido después? ¿Cuántas personas se pudren allá abajo por tu culpa? Demasiadas. Por eso ha intentado matarme». Era una afirmación. Fuera, la lluvia golpeó con más fuerza las cubiertas. Gabriel apenas se percató. La mujer, en cambio, cerró los ojos y sonrió cautiva por el sonido. «¿Dónde ha conseguido esto?», preguntó el hombre. «Del exterior», sentenció ella al rato. El agente fue incapaz de disimular su sorpresa. Estaba preparado para casi cualquier respuesta. «Del distrito de los repudiados, el más peligroso de cuantos conformaban Hermética. De los campos de cultivo, una zona tan grande como 2 distritos juntos. Incluso del centro, donde estaban construidas las mansiones de los burgueses y el edificio gubernamental, separados del resto de habitantes por la muralla interior, casi infranqueable». «¿Del exterior? No es posible». «¿Cómo piensas que escapé de las minas?», dijo riendo. «¿Acaso conoces a alguien que lo haya conseguido?». Gabriel no respondió. Solo la invitó a continuar con un movimiento de cabeza. «Un par de años después de que me condenases,
puso especial énfasis en esa palabra. Excavé un agujero en una de las galerías que conectaba con otro conducto. Era tan pequeño que apenas cabía una persona a rastras y parecía no tener final. Ya no podía aguantar un día extrayendo carbón en esas minas del demonio, así que decidí meterme en él para ver hasta dónde me conducía. Estuve 3 días reptando, bebiendo agua que se filtraba a través de las rocas, gota a gota. Casi pierdo la cabeza. Estaba a punto de abandonarme a mi suerte cuando vi algo que brillaba más adelante. Hice un último esfuerzo y me arrastré hacia aquel espejismo. La luz se hacía más potente a medida que me acercaba. El túnel se ensanchó y pude incorporarme. Corrí hasta que apenas pude tenerme en pie, hasta que salí al exterior. Y, ¡oh, sorpresa! Sigo con vida. Es mentira todo lo que nos han contado durante tantas generaciones. El aire de allí fuera es perfectamente respirable. Gabriel apartó la vista de los ojos de ella y miró la pistola. Miente, afirmó. ¿Quién ha fabricado este arma? No lo sé. Me la dieron. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la gente. ¿No estás sola? ¿Hay más pistolas como esta? Ella ignoró la pregunta y pareció fijarse en un ruido proveniente de fuera. Gabriel no solía prestar atención a las campanadas que marcaban las horas. Llevaba demasiado tiempo ignorándolas. Pero el sonido que produjo en ese momento el golpeteo del badajo contra el instrumento no pasó desapercibido para él. Era la señal de alerta. ¿Cómo he podido distraerme de esta manera?, se lamentó frustrado. Tiró de una cadena que comunicaba con la cuadra, el aviso para que los mozos preparasen a sombra, y se atavió con su uniforme. «Vamos, usted viene conmigo», ordenó al tiempo que arrastraba a la mujer maniatada. «¿Vas a arrancarme el brazo?», se quejó ella. Al llegar a la cuadra, la ayudó a que se subiera sobre la cruz del corcel, pero un pinchazo en la herida casi provoca que ambos cayeran sobre el heno que cubría todo el suelo. Con gran esfuerzo montó detrás y salieron al golpe calle abajo. Desde el mismo momento en que los cascos del corcel chocaron contra los adoquines de la avenida, Gabriel tuvo que hacer esfuerzos titánicos para no llevarse por delante a los transeúntes que habían salido de sus hogares para fisgonear. Sus gritos se mezclaban con el sonido del torrente que descendía por la pirámide. El ruido resultante formaba una algarabía confusa. Avanzaban en paralelo al muro que separaba la zona donde él vivía de la de los obreros de las fábricas, en dirección a la muralla interior, cuando se topó con otro agente de élite. «¡Clo!», llamó Gabriel. «¿Sabes por qué estamos en alerta?», le preguntó el joven, uno de los últimos en ser reclutados. «Un peligro nos amenaza, muchacho», advirtió tras ordenar a Sombra que se detuviese. El joven agente no quitaba los ojos de encima a la mujer. «¿Quién es?», dijo. «¿Acaso sabe lo que ocurre?». Instintivamente posó la mano sobre la empuñadura del sable, un gesto típico entre los novatos. Gabriel hizo rotar el corcel hasta mostrar la grupa del caballo a su compañero. «Debéis recorrer las calles y apresar a todos los que veáis con cualquier objeto parecido a este». Se echó la mano al bolsillo interior de la chaqueta y le mostró la pistola. «Avisa a los otros. Y cuidado, esta arma puede atacar a distancia. Ustedes», les dijo a los guardias comunes que acudían atraídos por el escándalo, «reúnan a todos sus compañeros y protejan el distrito central». Espoleó su caballo al tiempo que los guardias se dispersaban haciendo sonar sus silbatos. «¿Y tú dónde vas?», interrogó Clo mientras se alejaban. «Debo reunirme con el gobernador», gritó cuando apenas podía oírle. Galopó como no lo había hecho en años. Sombra había descansado tras la dura jornada anterior, pero Gabriel apenas había dormido y la herida cada vez le molestaba más. Le costaba esquivar a la gente, tenía ligeros mareos y el caballo no colaboraba demasiado. No en vano era un corcel de combate, adiestrado para arremeter contra la muchedumbre en casos de sublevación. «Ya es tarde», explicó la mujer cuando estaban a punto de llegar a una de las 8 puertas de la muralla interior. «No subestimes a mis compañeros». «Ya es tarde», repitió con tranquilidad. «Todo está en marcha». Se plantaron frente a la verja metálica que mantenían junto a burgueses, tanto a burgueses como al edificio gubernamental, ajenos al inframundo que los rodeaba.
justo cuando las campanas modificaban la frecuencia de su golpeteo. El toque de queda. ¿Qué demonios ocurre?, se dijo Gabriel desconcertado. «Apártense de la puerta y regresen a sus hogares», pronunció el vigía que había al otro lado de la verja. «Abre ahora mismo», ordenó Gabriel. El vigía vaciló unos segundos. «No puedo. Ha sonado el toque de...». El agente de élite extrajo el sable de la vaina y arrastró la hoja a lo largo de un barrote, haciendo saltar chispas durante su recorrido. El otro hombre tuvo que apartar la mano para que no se la cercenara. «¡Abra la puerta o acabarán las minas!». El vigía agudizó la vista sobre Gabriel, que había perdido el sombrero durante la galopada sin darse cuenta, y al punto introdujo la llave en el candado. «Perdone, señor», se disculpó mientras abría el cerrojo. «Con esta oscuridad no le había reconocido». El agente no esperó a que las hojas de la verja se abrieran del todo y arremetió contra ellas, que golpearon con fuerza al hombre que le había opuesto resistencia. Galoparon entre las enormes casas de los burgueses, rodeados de la agradable tranquilidad que siempre se palpaba allí dentro. Se bajó el pañuelo para respirar mejor y recobrar el aliento. En el distrito central, el aire era prácticamente libre de humo. Las fábricas de las máquinas de vapor habían sido construidas a lo largo de la muralla exterior, y el hecho de que el punto más alto de la pirámide estuviera sobre el núcleo de la urbe y los extractores trabajasen a más velocidad en ese distrito facilitaba que el oxígeno fuese más puro. Cuando llegaron al edificio gubernamental, la mujer casi se cayó del caballo al alzar la cabeza. Era tan alto como 25 hombres y llegaba hasta la cúspide de la pirámide protectora. De forma circular, habrían sido necesarias 100 personas para abrazar su circunferencia. Unas escaleras amplias conducían hasta la puerta principal, situada en el tercero de los 20 pisos que conformaban la construcción, a juzgar por la cantidad de ventanas que rodeaban su fachada. Golpearon sobre los peldaños de la escalinata hasta llegar frente a la puerta. Gabriel ayudó a la mujer a bajar del caballo y cuando se apeó de él, sus rodillas flaquearon y a punto estuvo de caer, pero las manos maniatadas de la mujer lo impidieron. «¿Qué ocurre, Gabriel?», interpeló uno de los soldados del gobernador que salieron a su paso. «Debo transmitir con urgencia una información al gobernador», respondió el agente tras recobrar la compostura. «¿Quién es ella?». A la mujer le incomodó su forma de mirarla. Gabriel la sujetó por el cuello de la chaqueta y la zarandeó frente al soldado. «Una prisionera». El guardián le abrió la puerta sin hacer más preguntas, pues los agentes de élite eran la máxima autoridad después del gobernador. Tras ellas, encontraron una estancia amplia, con una escalera de caracol en el centro que se alzaba hasta el cenit del edificio. Gabriel arrastró a la mujer escaleras arriba tirando de la cuerda que tenía alrededor de las muñecas. Apenas podía retener el aire en los pulmones mientras lo hacía. Ella parecía tener más resuello, pues aparte de ser más joven, tenía un aspecto mucho más saludable. Fueron rebasando piso tras piso, como una prueba de resistencia cruel. Tras la penúltima planta, la escalera de caracol se ensanchaba hasta morir a pies de 2 puertas enormes. A la izquierda y derecha de ellas había sendos hombres. Eran los guardaespaldas del gobernador. «Tengo una información de suma importancia para el gobernador», pronunció Gabriel una vez que hubo recuperado el aliento. El guardaespaldas de la izquierda se giró y empujó una de las puertas. A diferencia de lo que podía parecer, la hoja cedió con suma facilidad. Unos segundos después volvió a salir y, sin pronunciar palabra, abrió ambas hojas, invitándoles a entrar. Detrás de ellas había un pequeño recibidor, con un único acceso a la derecha. Lo primero que llamó la atención de la mujer una vez lo hubo atravesado fue el tamaño del despacho, que ocupaba toda la superficie del edificio. Después, aún impresionada, se fijó en las vistas que tenía alrededor. La estancia estaba circundada por altas vidrieras, desde las que podía observarse toda hermética. Se veían las casas de los burgueses, rodeadas de amplios terrenos, la muralla interior, desde la que partían los muros que separaban los 8 distritos comunes, la muralla exterior con el ferrocarril circulando sobre ella. Pero no pudo ver más allá. El humo que se acumulaba bajo la pirámide octogonal formaba una cortina oscura que la vista no podía traspasar. ¿Le gusta lo que ve, señorita?», se giró sobresaltada. Hasta ese momento no había reparado en la presencia de un hombrecillo de aspecto frágil que los observaba tras un escritorio, demasiado grande para él, situado al fondo de la estancia.
Gobernador, saludó Gabriel, con una leve inclinación de la cabeza. La mujer se sorprendió al oír el tratamiento. El endeble anciano que había frente a ella no poseía un aspecto especialmente aterrador. Un leve chup-chup precedió a la expulsión de un humo blanco y disperso que se elevó por la parte trasera del escritorio. El anciano empezó a desplazarse sin mover ni un músculo de su cuerpo. Al llegar al borde de la mesa, la mujer descubrió que iba montado sobre un extraño vehículo que se trasladaba solo. Era una especie de semiesfera con 3 ruedas en la base y rodeaba al hombrecillo hasta la altura de su pecho, como si viajara dentro de una taza de té enorme. Salvo las ruedas que desplazaban el vehículo, no constaba de nada más aparte de una puertecita en un lateral y una chimenea en la parte trasera, por la que emanaba ese humillo blanco. Veo que le inquieta mi medio de transporte. La silla de ruedas siguió avanzando hacia ella con lentitud. ¿Quién es Gabriel? ¿Por qué la has traído ante mi presencia? Señor, dijo el agente, la señal de alerta. Pensé que... El hombrecillo sonrió. No es la primera vez que suena, dijo mirándolo. Gabriel no supo qué responder. Se ha desatado una serie de incendios en distintos puntos de la ciudad, pero ya han sido sofocados, y sus responsables ajusticiados. Dirigió la mirada a la mujer. Ella no dijo nada, solo clavó sus ojos en los de él como si fueran 2 dardos envenenados. Esta mujer asegura que viene del exterior, señor, apuntó Gabriel sin perder detalle del duelo de miradas que se había establecido entre los otros dos. ¿Y te lo has creído? El agente titubeó. Hasta ese momento no estaba seguro de qué era lo que creía. El gobernador rió de forma desagradable. Señor, ¿es cierto? ¿Se puede vivir en el exterior? El anciano rotó la silla hacia él. ¿A qué has venido exactamente, Gabriel? El hombre no supo qué responder. Lo cierto es que había actuado de manera impulsiva desde que escuchó las campanas. Quiero respuestas, dijo al rato. El gobernador entrelazó ambas manos sobre el borde de la silla con cierto desdén. ¿Qué quieres saber? Ella traía consigo esta arma. Gabriel echó mano al bolsillo interior de la chaqueta, pero no encontró lo que buscaba. Miró a la mujer. A los pies de ella reptaba la cuerda con la que la había atado. En sus manos liberadas, el revólver. Una pistola, corroboró el anciano. He oído hablar de ellas, pero nunca había visto una. ¿Está cargada? La mujer apuntó a la agente instándole a no avanzar hacia ella. Excelente, me encantaría conocer su funcionamiento. Oh, sí, enseguida lo descubrirás, se jactó ella. No puedo creer que le hayas permitido introducirla aquí, Gabriel, le regañó el gobernador. No le culpes, apuntó la mujer. Fue fácil robársela. El hombre no era capaz de adivinar cuándo lo había hecho. La cabeza, que ya hacía rato que le pulsaba con insistencia, empezó a darle vueltas. ¿Cargada? Acertó a decir. No había más balas. Dio otro paso hacia ella. La mujer tiró del martillo del revólver hacia atrás. No dentro de la pistola, pero ¿me registraste? La molesta risa del gobernador interrumpió la escena. Ambos lo miraron. Muchacho, ¿cómo te has dejado engañar? Me dijiste que... farfulló. Fue fácil hacerte creer que existía una amenaza. Mucho más fácil que sobornar a unos rateros para que incendiasen unas cuantas casas. El disparo. Gabriel se llevó la mano a la herida de bala. La extremidad se empapó de sangre. No fallaste, divagó debilitado. Todo está en marcha. Yo he al plan. Avanzó hacia ella tambaleándose, pues apenas se tenía en pie. Ella esquivó su abrazo con una agilidad inusitada y le golpeó con la culata del revólver en la cabeza. El hombre cayó al suelo como un fardo. La felicito, dijo el gobernador mirando al cuerpo inmóvil de la agente. Un plan perfecto. La lluvia que aún caía sobre la ciudad cesó poco a poco su repiqueteo hasta desaparecer. Por fin ha dejado de llover, continuó. ¿Cuánto tiempo lleva en Helmética? ¿Le apetece volver a ver el exterior? La mujer no esperaba esa pregunta y no supo qué responder. El gobernador tampoco esperaba respuesta, así que accionó una palanca del interior de su vehículo y el techo metálico de la sala se abrió como los pétalos de una flor. Sobre sus cabezas apareció un imponente cielo azul plagado de nubes. Después, el suelo empezó a ascender hasta detenerse a 1 metro de la pared en la que se había convertido la azotea. ¿Qué le parece? El aire puro que hacía días que notaba faltar la inundó los pulmones. Respiró hondo y sonrió. Miró en todas direcciones. Al norte, las montañas níveas. Una enorme cordillera moteada de blanco. A este y oeste, los bosques susurrantes, interminables arboledas surcadas por ríos. Al sur, mucho más lejos de donde ella había llegado jamás,
la orilla del mar eterno, un océano que se extendía más allá de su vista. ¿Por qué?, preguntó dominada por la cólera. ¿Por qué dejar que muramos aquí encerrados? El anciano adoptó un gesto sombrío al tiempo que desplazaba su vehículo hacia el antepecho que impedía precipitarse al vacío. He recorrido este mundo tanto como los medios me lo han permitido, mucho más allá de los confines de la vista, dijo señalando la cordillera que tenía frente a él. Nunca vi a otra persona. ¿Y usted? Ella no respondió. Ya no queda nadie allí fuera. Se han matado entre ellos. ¿Qué ocurriría si nosotros volviéramos al exterior? Nuevos pueblos, nuevas disputas, nuevas guerras. Es mejor que perezcamos aquí dentro, apuntó con ironía. ¿Cuántas horas en las minas hacen falta para que se desplace esa silla en la que viaja? El gobernador volvió a reír. Me gusta usted, señorita. Necesito gente con su determinación, dijo. ¿Le gustaría volver al exterior? Necesito exploradores que conozcan el terreno. La mujer no respondió, solo apretó el gatillo. Antes de que el proyectil saliera del cañón de la pistola, una semiesfera de vidrio emergió al borde del vehículo del gobernador y cubrió la totalidad del mismo. La bala impactó contra la protección y salió rebotada. La mujer se quedó mirando la pistola, que temblaba al mismo ritmo que su mano. He fallado, dijo. Por primera vez, su voz denotaba debilidad. El vehículo acorazado avanzó hacia ella. El anciano agarró dos palancas que había en la cabina y sendos brazos articulados emergieron a ambos lados de la silla. Las manos robóticas se cerraron en torno a las muñecas de la mujer. La precisión ejercida provocó que soltara la pistola. Le he dado una oportunidad, señorita. No suelo conceder una segunda. Gabriel recuperó la conciencia estirado boca arriba, pero estaba tan débil que le fue imposible incorporarse. Creía estar soñando, pues vislumbraba un cielo azul repleto de nubes esponjosas. Nunca lo había visto con sus ojos, pero era tal y como lo había imaginado. Un pájaro de gran envergadura pasó volando sobre él. Sí, estoy soñando, se dijo. Escuchó voces a su izquierda, se giró sobre el costado y la herida pulsó con insistencia. Cerró los ojos a causa del dolor y cuando volvió a abrirlos ya no había nadie allí. Logró incorporarse. Un aire embriagador se instaló alrededor suyo. Respiró hondo. No estaba seguro de que esa sensación fuese real, pero no quería abandonarla por nada del mundo. Una ráfaga de viento con olor a vegetación fresca arrastró su pañuelo, más allá del pretil que bordeaba el balcón. No le importó. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Levantó la cabeza. Trataba de aspirar todo el oxígeno posible de una bocanada, cuando vio el vehículo del gobernador elevarse hacia el cielo. Unos brazos metálicos sostenían a la mujer y la arrastraban con él. No supo bien qué hacer. Estaba fuera de su alcance. Simplemente se los quedó mirando largo rato. Vio cómo volaban hasta que se convirtieron en un punto oscuro en esa inmensidad azul. Cuando estaba tan alto que apenas podía distinguirlo, el punto se detuvo. Acto seguido se dividió en dos. Uno de ellos se quedó suspendido en el aire, el otro cayó al vacío. Se quedó plantado mientras la mota se iba haciendo más grande. Creyó ver que desarrollaba extremidades a medida que descendía y finalmente adoptaba la forma de una mujer. Los ojos se le nublaron antes de ver cómo desaparecía engullida por las copas de los árboles que rodeaban la pirámide. Cuando Gabriel despertó, le fue difícil enfocar la vista en lo que tenía alrededor. Estaba todo muy oscuro y el aire estático y pesado. Se llevó la mano a la herida de manera instintiva y se sorprendió al descubrir que había cicatrizado. Solo notaba un dolor insignificante. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Notó un restallido en su espalda. Se giró enfurecido. Identificó al agresor gracias a la lúgubre luz del candil que portaba. Era un guarda de las minas. Saltó hacia él dispuesto a despedazarlo, pero unas cadenas en sus tobillos se lo impidieron y cayó de bruces al suelo.
El dormilón se ha levantado, guerrero, se mofó el guarda. Ya me dijeron que eras un hueso duro de roer, pero ya verás cómo cavas. ¡Coge el pico! Otro latigazo. Intentó amenazar a ese mequetrefe, pero no fue capaz de hablar. Por más que movía la lengua, sus cuerdas vocales no eran capaces de articular palabra alguna. Se llevó la mano a la boca. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando descubrió que le habían cortado la lengua. Produjo un extraño sonido que podía confundirse con un grito desesperado. Un nuevo latigazo lo trasladó a la realidad. Cogió el pico sin dejar de mirar al guarda. Jaja, no eres tan duro como me habían advertido. Estaba en las minas, ahora lo sabía, y entonces tuvo la certeza de que aquello que experimentó en el balcón no había sido un sueño. No saben el error que han cometido dejándome con vida, se dijo. Clavó el pico en la roca con todas sus fuerzas. Ella había estado allí antes que él y había conseguido escapar. Volvió a clavar el pico. Yo también lo conseguiré. Volvió a picar, siempre hacia adelante, en dirección al exterior.